Hola, bienvenidos al primer video de Álgebra Enfermateando. Hoy vamos a ver cómo podemos calcular sumas como esta, esta o esta. Sumas como esta, esta o esta, no sé de qué lado está. Vamos a poner eso en el video. De una manera más rápida y sencilla. Y acaba la presentación. Piribiribiri. Arranquemos con un poquito de historia. Lo que se cuenta es que cuando Gauss iba al colegio, la maestra les pidió que calculara la suma de los números del 1 al 100. En ese momento no había ni calculadora, así que claramente la maestra esperaba que les lleve un rato calcularlo. El tema es que al ratito viene Gauss y dijo: ya está, ya lo calculé, da 5050. Y la maestra se quedó bastante sorprendida porque esa era la respuesta correcta y había tardado demasiado poco. Entonces le preguntó cómo había hecho para calcularlo tan rápido. Y lo que respondió Gauss fue lo siguiente. Lo que hizo, en vez de sumar los números en orden, como uno esperaría, el 1 más el 2 más el 3 y así siguiendo, fue emparejar del principio al final. El 1 con el 100, el 2 con el 99, hasta llegar al 50 con el 51. De esta manera se dio cuenta que todas estas parejas de números sumaban 101. 1 más 100 es 101, 2 más 99 es 101 y 50 más 51 también es 101. Todas estas parejas suman 101. Entonces, ¿cuántas parejas tenemos? Tenemos en total 50 parejas, porque fíjense que cada uno de los primeros 50 números está emparejado con cada uno de los últimos 50. Y cada una de las parejas suma 101. Por lo tanto, la suma de los números del 1 al 100 debería ser 50 por 101, que esto es 5050, como dijo Gauss. Bueno, por eso, o eso dice la historia, a partir de ese momento se llama a esta estrategia, a esta forma de contar los números del 1 al 100 o cualquier número consecutivo, porque ahora vamos a ver que esta estrategia se puede usar para sumar los números del 1 hasta el número que nosotros queramos, se llama suma de Gauss. Bueno, vamos a contar una estrategia parecida a la que dijimos recién, que sirve para lo mismo, pero creo que es un poquito más fácil de generalizar. Fíjense qué pasa si ponemos los números del 1 al 100 nuevamente en un renglón y en el renglón siguiente los números del 100 al 1. Es decir, los mismos números pero en el orden inverso. Si observamos las columnas, nos queda justamente columnas que suman 101, como dijimos antes, se forman las mismas parejas. Entonces, acá nos podemos dar cuenta que la suma de los dos renglones va a ser 100, porque tenemos 100 columnas, por 101, que es lo que suma cada columna. Como la suma del primer y del segundo renglón es el doble de lo que queremos, porque justamente cada uno de los renglones suma lo mismo y es la suma de los números del 1 al 100, en realidad para calcular la suma de los números del 1 al 100 deberíamos dividir esta cantidad por 2. Así llegamos de una manera similar pero distinta a que la suma de los números del 1 al 100 es 100 por 101 dividido 2. Y como habíamos mencionado antes, esta estrategia se puede aplicar a cualquier número. Es decir, podemos sumar los números del 1 al número que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de 2021. Fíjense que si ponemos los números del 1 al 2021 y en el renglón siguiente del 2021 al 1, nos queda que las columnas suman 2022. Por lo tanto, tenemos 2021 veces 2022. Y como estamos sumando dos veces lo que queremos realmente, deberíamos dividir por 2. Esto nos dice que la suma de los números del 1 al 2021 es 2021 por 2022 dividido 2. Esto es un número bastante grande, pero si quisiéramos calcularlo, podríamos simplemente hacer esta cuenta. Bueno, y vamos a hacerlo en general. Si dijimos que vale para cualquier número n, veamos cuánto nos da la cuenta para un n genérico. Si ponemos los números del 1 al n, en los renglones, como habíamos hecho en los otros casos, nos da que cada columna suma n más 1. Por lo tanto, estamos sumando n veces, porque tenemos n columnas, n más 1. Y como estamos sumando todos dos veces, porque estamos sumando los dos renglones y queremos uno solo, deberíamos dividir por 2. Esto nos dice que la suma de los números del 1 al n da n por n más 1 dividido 2, para cualquier número n natural que nos guste. Esta fórmula es la que se conoce como suma de Gauss. Es una forma de sumar los números del 1 al n de una manera eficiente y rápida. Bueno, hasta ahora todo lo que hicimos fue calcular suma de los números del 1 hasta el número que nosotros quisiéramos. ¿Qué pasa si nosotros queremos calcular la suma
de los números entre 150 y 307. Es un problema parecido, pero no es exactamente lo mismo. No podemos simplemente aplicar la fórmula y que nos dé. Vamos a ver qué podemos hacer en este caso. Lo que sí podemos hacer es calcular la suma de los números entre 1 y 307 y la suma desde 1 a 150. Ahora lo que nos queremos quedar es simplemente con la suma de los números de 50 a 307. ¿Cómo hacemos eso? Debería ser algo así como la diferencia entre las dos cosas. Si de la suma de los números desde 1 hasta 307 solo nos queremos quedar con la suma de los números desde 150 a 307, deberíamos restar los que no nos sirven. ¿Cuáles son los que no nos sirven? Los que sumamos de más son los números desde 1 hasta 149. Entonces, lo que vamos a hacer es a la suma de los números desde 1 a 307, que es 307 por 307 más 1 dividido 2, le deberíamos restar la suma de los números desde 1 hasta 149, que eso es 149 por 149 más 1 dividido 2. Entonces, esta es la suma de los números desde 150 a 151 hasta 307. ¿Cuánto nos da eso? 36.103. Esto nos permite calcular la suma de cualesquiera números consecutivos. Fíjense que siguiendo la misma idea, podríamos cambiar el 307 por el número que nosotros queramos y el 150 por otro número. Vamos 16 minutos, Creo que va a quedar cortito este video. Vamos a aplicar estas ideas entonces a un problema concreto. Primer problema que tenemos. De un libro con 500 páginas numeradas del 1 al 500 se arranca una hoja. Tengan en cuenta que la hoja tiene dos páginas, una y la siguiente del otro lado. Si se sabe que la suma de las páginas restantes es 124.955, determinar qué páginas fueron arrancadas. Entonces, ¿cómo podemos usar todo lo que vimos hasta ahora? Por empezar, podemos calcular la suma de los números del 1 al 500. ¿Pero de qué nos serviría? Bueno, la suma de los números del 1 al 500 es justamente lo que deberían sumar todas las páginas si no se hubiera arrancado ninguna. Entonces, si comparamos eso con el número que realmente nos dio, nos va a dar cuánto deberían sumar las páginas que se arrancaron. Así que vamos con esa idea. La suma de todas las páginas, o sea, la suma de todos los números desde 1 hasta 500, es 500 por 501 dividido 2, usando la suma de Gauss. Y esto da 125.250. Bueno, entonces dijimos que tenemos que comparar este número con el número la suma de páginas que realmente dio. Si al número total le restamos lo que dice el enunciado que dio la suma al final, nos deberíamos quedar con la suma de las páginas que se arrancaron. Veamos cuánto da esto. Entonces la suma de las dos páginas arrancadas, o sea de la hoja arrancada, es 295. Como dijimos que la hoja tiene dos páginas, una y la siguiente, podríamos llamar K al número de la primera página faltante, es decir, la primera página de la hoja que arrancamos, y K más 1 va a ser la siguiente, que es la otra página arrancada. Esto nos dice que la suma de las dos páginas arrancadas, o sea, lo que suma la hoja que arrancamos, va a ser K más K más 1. Y esto debería dar 295. Bueno, vamos a resolver esta ecuación entonces. De este lado tenemos que 2K más 1 debe ser igual a 295. Restando 1 a ambos lados, tenemos que 2K es igual a 294. Dividiendo por los ambos lados nos da que K debe ser igual a 147. Por lo tanto, la respuesta final del problema es que las páginas arrancadas fueron las 147 y las 148. Con eso terminamos el primer problema. Vamos a hacer uno más que es un poco más difícil. Bueno, vamos con este otro problema. Este problema es, para que se den una idea, un regional nivel 2 de hace un par de años. Veamos qué dice el enunciado. Dice: Pablo sumó todos los números enteros positivos de 4 dígitos, pero se salteó uno. La suma de los números de Pablo es igual a 8.499 veces el número que se salteó. Hallar el número que se salteó Pablo. Bueno, de vuelta. Fíjense que acá nos dice que Pablo quería escribir todos los enteros positivos de 4 dígitos y se salteó uno. Es una situación similar a la del problema anterior. ¿Qué estaría bueno calcular? Y estaría bueno calcular cuánto suman realmente todos los números enteros positivos de 4 dígitos. ¿Sí?
¿Qué son los números de 4 dígitos? Son todos los números entre 1000, que es el primero, y 9999, que es el último número de 4 dígitos. Y eso ya habíamos aprendido a sumarlo. Como habíamos dicho antes, para sumar los números desde 1000 hasta 9999, deberíamos sumar todos los números desde 1 hasta 9999 y restarles los que no nos sirven, que son los números desde 1 hasta 999. Entonces, la suma desde 1 hasta 9999 por suma de Gauss es 9999 por el siguiente, que es 10.000 dividido 2. Y a esto le deberíamos restar los que no nos sirven, que son la suma de los números desde 1 hasta 999. Que de vuelta por suma de Gauss, eso es 999 por 999 más 1 dividido 2. Esto nos da 49.495.500. Ahora volvamos a lo que decía el enunciado. El enunciado decía que Pablo sumó todos los enteros de 4 dígitos salvo 1. Así que pongámosle nombre a ese que se olvidó. Si llamamos K al número que se olvidó Pablo, nos queda que la suma de los números de Pablo es en realidad la suma de todos los números salvo el que se olvidó. Y por el enunciado, esto debería ser igual a 8.499 veces el número que se olvidó, que llamamos K. De vuelta, acá nos queda una ecuación, simplemente tenemos que resolverla y hallar el valor de K. Sumando K a ambos lados, nos queda este número igual a 8.500K. Y al dividir por 8.500, ambos lados, nos queda que K debe ser igual a 5.823. Y esta es entonces la respuesta al problema. El número que se salteó Pablo es 5.823. Bueno, espero que les haya gustado el video. Dejen sus comentarios acá abajo, no olviden suscribirse y activar la campanita. Les dejo también el link a Homoforos, donde hay un post que habla de todo esto, por si quieren recordarlo. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.